Tipos de mutaciones. Como primera medida encontramos las mutaciones moleculares, que son aquellas que ocurren cuando hay un cambio en las bases nitrogenadas o un error en las bases nitrogenadas. En estos cambios de bases nitrogenadas encontramos la primera mutación molecular, que es de sustitución. Consiste en cambiar una base nitrogenada por otra base nitrogenada. Puede ser una adenina con una timina o una adenina con una guanina. En la sustitución hay dos tipos que ocurren, que son la transición y la transversión. La diferencia entre las dos es que la transición, que está ahí en la imagen de color fucsia, es cuando cambiamos una adenina por una guanina. Es decir, que hay un cambio entre una purina con otra purina. Recordemos que la adenina y la guanina son purinas. O si tuviéramos una guanina y la cambiamos por una adenina. Ya en la transversión ocurre cuando se cambian las bases nitrogenadas, que son una purina con una pirimidina o viceversa, una pirimidina con una purina. En la imagen la encontramos de color azulito. Entonces, si tenemos una adenina, se cambia con una timina, o si tenemos una timina, se puede cambiar con una adenina. Entonces, recordemos que las pirimidinas son la timina y la citosina. Como podemos ver en la imagen, tenemos una secuencia normal del ADN y en azul se encuentran las bases que van a cambiar. Entonces, cuando tenemos una mutación por transición, la timina cambia por la citosina. En este caso, esta timina, que es una pirimidina, cambia con otra pirimidina. La transición, recordemos, como dije en la anterior diapositiva, es cuando se cambia una purina con otra purina o una pirimidina con otra pirimidina. Y ocurre el error. En cambio, en la transversión vemos que esa misma timina cambia con una guanina. Es decir, que la timina, que es una pirimidina, ha cambiado con una purina. Recordemos que la transversión es cuando hay un cambio entre una purina y una pirimidina o una pirimidina y una purina. En la parte de abajo observamos entonces lo que acabo de mencionar. La transición cambia de pirimidina a pirimidina o de purina a purina, y la transversión cambia de pirimidina a purina o viceversa, de purina a pirimidina. Por otro lado, en las mutaciones moleculares encontramos las de inserción, que ocurre cuando una base nitrogenada se agrega en una cadena de ADN. Como vemos en la imagen, encontramos la cadena de ADN normal, y en la parte de abajo donde dice adición, vemos que después de la adenina que hay arriba, seguía la timina, pero aquí se han agregado dos bases nitrogenadas que son la guanina. Entonces, al insertarse en esas dos bases, genera un error de tipo de inserción. Por otro lado, tenemos las mutaciones cromosómicas, que son aquellas que ocurren dentro de los cromosomas de cada organismo. En las mutaciones cromosómicas encontramos las deleciones, que como vemos en la imagen, es cuando se elimina una parte del cromosoma y se reduce ese cromosoma de lo que era inicialmente. En la cadena de ADN es lo mismo, es cuando se elimina de la cadena una base nitrogenada. Entonces, en este caso tenemos en la imagen una cadena de ADN normal, y pues con su respectiva traducción y sus aminoácidos, y en la parte de abajo tenemos un ejemplo en que la guanina que estaba arriba sale de esa cadena de ADN y genera un cambio en la traducción de los aminoácidos. Entonces, como vemos, arriba hay metionina, arginina, y abajo quedaría metionina y valina. Cambia completamente la traducción de esa proteína. En las mutaciones cromosómicas también encontramos las duplicaciones, que es cuando una parte del cromosoma se hace el doble o se duplica y queda un cromosoma más largo, con mayor información genética.
En la cadena de ADN observamos que un segmento de bases nitrogenadas se duplican, haciendo que la cadena pues sea más larga y obviamente que cambie el proceso de transcripción y de traducción. Entonces vemos en el ejemplo, tenemos una cadena de adenina, adenina, citosina, citosina, guanina, guanina, adenina, citosina, timina, timina, citosina, guanina. Y después de la mutación, después de la timina de acá de arriba, se agrega un segmento igual al anterior de adenina, citosina y timina, haciendo que la cadena sea más larga. Las translocaciones también son una mutación cromosómica y es cuando, como su nombre lo indica, se traslada un segmento del cromosoma a otro cromosoma y ese segmento que estaba en ese otro cromosoma pues se va al cromosoma inicial. Como vemos en la imagen, tenemos el cromosoma 4 y el cromosoma 20. Un segmento del cromosoma 4 va hacia el cromosoma 20 y viceversa, el pequeñito segmento del cromosoma 20 se dirige al cromosoma 4. Entonces, translocaciones es cuando se traslada un segmento o unas bases a otro lugar de la cadena del ADN o del cromosoma. En este caso, en la parte de abajo tenemos el ejemplo de una cadena de ADN y vemos cómo se trasladan 3 bases nitrogenadas hacia el final de la cadena. Finalmente, las mutaciones genómicas es cuando se altera el número de cromosomas que tiene un individuo. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos 46 cromosomas en total y una mutación genómica sería si tuviéramos más de esos 46 o menos. En este caso tenemos las euploidías, que es cuando se altera el número de juegos normales de un cromosoma. Normalmente los cromosomas van en parejas, pero cuando esto se ve alterado, ocurre que se encuentran en tríos o de a 4, en cuartetos. Entonces, cuando ocurre esto, es una euploidía. Y las aneuploidías es cuando se altera la cantidad de cromosomas solamente en un juego en un juego completo. Es decir, normalmente, como les decía, los cromosomas vienen en parejas, como ven en la imagen, pero cuando uno de ellos no se encuentra en pareja, sino que está de a 3, ocurre una aneuploidía. En la anterior, todos los juegos de cromosomas estaban de a 2, de a 3, de a 4. En este caso solamente ocurre en un solo lugar. Esto es lo que genera las trisomías, que son, por ejemplo, el síndrome de Down. Muchas gracias por su atención, estudiantes. Espero que hayan comprendido el tema. Sin embargo, vamos a hacer una clase virtual esta semana que viene para que puedan comprender mejor la temática.